Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. No, muy bien. Bueno, una semana en la que, como venimos hablando a lo largo del programa, se conocieron los lineamientos básicos de las reformas que apunta el gobierno a implementar en la segunda parte de su mandato. También se conocieron los detalles de algunas de estas reformas, como la reforma impositiva, también trascendió algo en relación a la reforma laboral. Ricardo, ¿cuál es tu opinión sobre estos lineamientos generales que se han planteado y sobre los detalles que se han conocido de estas reformas? A ver, primero el contexto. Argentina tiene una situación muy delicada en materia fiscal. Tiene un déficit muy grande por circunstancias externas e internas, pero es un déficit muy grande. Tiene una inversión muy baja. Un déficit muy grande en términos históricos, ¿no? Histórico, digamos, y en términos comparativos. Por ejemplo, Uruguay tiene equilibrio primario, Chile tiene equilibrio primario. O sea, el déficit primario que tiene Argentina es muchísimo más grande que toda la región, por supuesto más grande que el de Italia, que de Grecia. Es un caso incomparable el nuestro. El objetivo este año es del 4,2% del PBI, ¿no? Sí. Ese déficit es sin contar intereses, sin contar provincias, sin contar Banco Central. O sea, cuando uno cuenta todo, es un paquete. Ahora, primer dato es ese. Segundo dato, que tenemos muy baja inversión. Tercer dato, que tenemos un problema muy serio en el mercado laboral. Tenemos la mitad de la gente en el sector privado en la economía informal. Entonces, y tenemos un problema de muy bajo crecimiento asociado a la improductividad, a la informalidad, a la baja inversión, para mí, el déficit fiscal que absorbe los ahorros de la economía en vez de dejarlo ir a inversión. Digamos, para mencionar brevemente, las reformas que tiene que hacer Argentina van en esta dirección. O sea, tiene que corregir su déficit fiscal, tiene que generar un clima y unos incentivos a mejorar la inversión, tiene que lograr pasar la gente de la informalidad a la formalidad, porque eso, además de ser un progreso social enorme, eso mejora las cuentas fiscales, mejora la seguridad social, y por supuesto tiene que acelerar el crecimiento. Ricardo, todas cuestiones que fueron contempladas y planteadas, ¿no?, en el discurso de Macri del lunes, ¿no? Ese tema está sobre la mesa. Ahora, lo que el gobierno ha hecho en materia tributaria, para hacer, hoy no vamos a tener tiempo de abordar todo, vamos a hablar de materia tributaria. Los detalles que se conocieron. ¿Qué ha hecho el ayer? gobierno en materia tributaria? Ha hecho una reforma muy tenue. ¿Por qué muy tenue? Porque al tomar la decisión política de no corregir el gasto, no actuar con más firmeza sobre el gasto, ese déficit los limita prácticamente a hacer un poroteo, un cambio de un tributo por otro. El cambio tiene la lógica, lo que yo digo, desde mi punto de vista insuficiente, pero va en la lógica, o sea, va a atenuar el costo de inversión, o sea, las empresas van a ver reducidos sus impuestos si reinvierten. No cambia el impuesto si quieren sacar dividendo, ahí pagan lo mismo que antes. Claro. O sea, el sistema se cega hacia la inversión. Lo mismo en la devolución de IVA y tratar de que los problemas que enfrentaba invertir en la Argentina, eso se han atenuado. El segundo pilar de la reforma es la reforma de los impuestos al trabajo. Y ahí bajan, si uno lo mira con cuidado, baja muy fuerte los impuestos en el tramo de los salarios muy bajos, que ahí es donde se baja mucho, que es básicamente tratar de que la gente de la informalidad pueda reingresar a la formalidad. Con eso no alcanza, hay que hacer muchas más cosas, eso tiene que ver con la reforma laboral y con otras cuestiones. Pero digamos, estas dos cosas van en una dirección correcta, a mi gusto insuficiente. ¿Cómo se paga eso? Bueno, con un masazo sobre los segmentos de ingresos altos de la sociedad, un masazo complicado en muchos casos. ¿Te referís en particular al impuesto a la renta financiera, por ejemplo? Bueno, es ese y haber sacado el tope
a los aportes a los sueldos altos. Eso, o sea, a mí me van a cobrar y no me van a devolver. Eso va a ser una cosa tremenda, el golpe. Ahora, además de eso, tratando de seguir, y esto yo lo veo bien, o sea, en la presentación uno ve la referencia a la situación internacional, qué hacen otros países. Porque la verdad que la reforma que se está haciendo es mucho menor que la que hace Macron. Macron se ha mandado una reforma impositiva enorme, ni quiero pensar la que viene de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que tener cuidado. Las otras reformas que tienen que ver con problemas, yo diría, de medio ambiente y de salud. Acá. En ambas cosas, yo creo que la dirección es correcta, se quedaron cortos. ¿Qué quiero decir con esto? No es solo las bebidas gaseosas las que tienen problema para la obesidad, es más complejo el paquete de alimentos que hay ahí. Y en materia de medio ambiente, es verdad que la política previa había sido criminal. Hay un cuento que decía que en el Club de París, en la reunión de París, se decía que si aplicáramos la política que aplicaba Cristina Kirchner, el planeta ya se había sobrecalentado y había volado en 1000 pedazos. Lo que este paquete tiene es tratar de ir a lo que se hace en todo el mundo, que es desincentivar el consumo de combustible. Claro. Ahora, Ricardo, decías, esto es insuficiente si no se trata el gasto. El presidente el lunes se agarró con los 500 empleados que supuestamente habría de más en la biblioteca del Congreso. Digo, ¿el gasto pasa por los empleados públicos o hay otros factores que son prioritarios donde debería haber algún tipo de ajuste? A ver, lo que uno tiene que mirar ahí, antes se hacía otro ejercicio. Por ejemplo, yo cuando era ministro hacía otro ejercicio. Yo decía, ¿cuál sería la estructura que sería deseable para el nivel de presión tributaria? Ese no es el ejercicio que voy a hacer. Yo el ejercicio que voy a hacer es, el país en el 98, 97, 2000, gastaba, digamos, en el orden de 25 puntos del producto, 26 puntos del producto. Gasta ahora 43. Digo, ¿cómo se explica esta suba? Entonces lo que hay que agarrar es el presupuesto del 98, 97, cualquiera de ellos, del 2000 y compararlo con el este. Y esto es para empezar a preguntar, ¿qué hubo en el país? ¿Qué servicio mejoró para que pasáramos de 26 a 43? Y ahí habrá que hacer un programa de reforma administrativa, de reforma de la seguridad social, de reforma de los subsidios, de reforma de los procedimientos administrativos. Hay un montón de cosas para hacer para reducir eso. ¿Y qué quiere decir reducir? Quiere decir volverlo a los niveles que la Argentina tenía y que generaban debate en el 98-2000. No estoy diciendo a lo mejor una reducción más fuerte, sino simplemente volver a lo que éramos. Dicho esto, el gobierno ha puesto un argumento ahí. Ellos no están dispuestos a hacer eso. No tienen esta visión. Ellos creen que tienen que mantener el nivel de gasto. Digo, no es que lo dicen ahora. Lo han dicho en la campaña electoral y yo más me animaría a decir, creen en eso, que a mí eso no me sea mi elección, no quiere decir que los votos los tiene quien ganó la elección. Ricardo, nos queda un minuto. ¿Ves consecuencias negativas de esta manera de accionar, de actuar del gobierno? Bueno, yo creo que hay, en todo programa gradualista hay dos cosas. Primero, siempre son más costosos que los programas más inmediatos, porque el gradualismo tiene el costo de que como se hace a lo largo de varios años y uno se endeuda, tiene que pagar, además de lo que pagaba en el shock, los intereses de la deuda y la deuda que acumuló. O sea que es mucho más costoso el gradual que el otro. Lo segundo es que tenemos que ir redondeando, ese tiempo que necesitamos, el país debe tener mucha suerte, porque no tiene que pasar nada en los mercados internacionales para que nos podamos endeudar todos los años 40, 35 mil, 30 mil millones de dólares, que es el programa gradual. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, nos vamos entonces con las reflexiones, el análisis de Ricardo López Murphy, marcando un detalle importante de este enfoque que viene implementando el gobierno, de la necesidad de suerte en los próximos años. Nos reencontramos el viernes a las 20 horas aquí en Metro.